Hola chicos, vamos a repasar lo que es JavaScript con Local Storage. Como les comenté en clase, tienen que tener muy presente la configuración de nuestra página. En este caso vamos a tener controles y vamos a tener otro elemento muy importante que es la tabla. Recuerden que cada uno de los controles que son input tienen una etiqueta o un ID. En este caso corresponde input 1, input 2, input 3, input 4. Es importante que ustedes recuerden estos ID porque es la forma en que nosotros vamos a poder manipular la información. Voy a comenzar explicando lo que es la función receiveFields. Ahí lo que ustedes están haciendo es localizando por el ID de ese control su propiedad value. En este caso yo le estoy estableciendo que no va a tener nada de información a excepción del control que tengo para seleccionar la carrera. Aquí le estoy diciendo que se regrese a la opción de selección. En este caso esta función la vamos a usar cuando nosotros hemos capturado y queremos que se borre automáticamente la información que acabamos de llenar aquí en los controles, y también cuando nosotros estamos modificando. Es decir, termino de modificar y quiero que se limpien los controles. Ahí en esas dos opciones o en esas dos acciones voy a utilizar esta función. La siguiente función, que es la de crear, ya la utilizamos igual para lo que es el proyecto de JavaScript con Firebase. Aquí igualmente recuerden que hay muchas formas de poder obtener la información que tenemos en el control. En este caso yo estoy usando el document.getElementById. Recuerden que dentro de los paréntesis y entre comillas ustedes ponen el ID que pusieron en lo que es en su código HTML. Obviamente aquí voy a entrar a la propiedad .value de cada uno de sus controles y voy a guardar estos valores en variables. ¿Por qué quiero guardarlas en variables? Para poder yo manipularlas. Recuerden que la idea es obtener la información que yo estoy capturando en el formulario para poder guardarla en un arreglo de objetos, y ese arreglo de objetos lo voy a guardar en el local storage de mi navegador. Voy a continuar con esta misma función. Recuerden que en el anterior video les había dicho que ustedes podían hacer la validación que ustedes creyeran pertinente para saber si el usuario había ingresado información del alumno. En este caso le voy a dejar lo mismo que si contiene información en el ID, es decir que su longitud sea mayor a 0, ya me permite capturar. De lo contrario, si no fuera su longitud mayor a 0, le voy a mandar una alerta personalizada. Pero bueno, en dado caso, supongamos que sí está cumpliendo con la condición que sea mayor a 0, lo que voy a hacer es crear un objeto de tipo alumno. Aquí les comentaba en la clase que ustedes pueden simplemente poner a lo que es ID, nombre, correo y carrera. No es necesario que hagan la asignación de por ejemplo, poner propiedad, valor. Recuerden que estoy haciendo referencia a que este es el nombre de mi campo al cual le tengo que asignar el valor que tengo acá arriba, que sería, por ejemplo, ID, nombre, correo y carrera. En este caso, como tanto mi campo como la variable que tengo yo aquí arriba se llaman igual, puedo dejarlo así, porque esto significa que estoy escribiendo esto mismo. Ahí nos permite simplificar lo que es nuestro código. Aquí yo creo lo que viene siendo el objeto de alumno, porque recuerden que eso lo tengo que agregar a lo que es un arreglo de alumnos. Entonces, para no traer toda la información por separado del alumno, mejor la guardo en un objeto. En este caso ya creo mi objeto alumno y lo primero que tengo que hacer es ir a revisar al local storage si tengo información del alumno. Recuerden, como les comenté en la clase, para nosotros obtener la información que tenemos en el navegador tenemos que usar el getItem. Esto es para obtener. Recuerden que para establecer es el setItem. Es muy importante que recuerden esto. De hecho, esos términos de get y set seguramente los utilizaron en otro lenguaje de programación. Bueno, continuando con la línea 27, lo que voy a hacer aquí es obviamente buscar si tengo algún dato o algún arreglo de objetos o algún objeto que tenga el key alumnos. Aquí es importante que sepan que ustedes pueden tener obviamente diferentes colecciones de datos. Es, por ejemplo, lo que habíamos visto aquí en nuestro objeto tipo JSON. Recuerden que aquí teníamos una constante que se llamaba colores y dentro podíamos tener un arreglo de objetos. En este caso,
aquí sería, por ejemplo, alumnos. Y dentro de alumnos tengo colecciones de objetos. Eso es lo que estoy tratando de hacer aquí. Entonces voy y busco si tengo algún arreglo de alumnos y ese arreglo lo tengo que convertir a un objeto tipo JSON. Porque recuerden, lo que yo estoy guardando en el local storage es como si fuera un tipo cadena JSON. Es decir, yo no la puedo manipular tal cual está guardada, por eso tengo que usar la función json.parse. Esta conversión la estoy guardando en una variable que se llama lista alumnos. Pero aquí estoy previniendo que en dado caso a lo mejor no existe dicho dato, y para evitar problemas de que lista alumnos no está definida, entonces lo que estoy haciendo, mira, si lista alumnos está nula, es decir, que no tenga información, simplemente voy a establecer que mi lista alumnos va a ser un arreglo. En este caso podría ser un arreglo vacío si no encuentro información en ella. Pero bueno, de caso contrario, continuamos con el código y ya fuera del if vamos a seguir con un código donde vamos a usar una función propia del arreglo. En este caso vamos a usar el .sum. Recuerden que .sum recibe, al igual que muchas de las funciones de los arreglos, una función anónima. Recuerden, esta función anónima lo que va a hacer es estar iterando entre los elementos que contiene el arreglo. Yo aquí tengo que cada elemento en cada iteración se va a llamar element. Recuerden que ustedes le pueden cambiar el nombre, pero ese nombre lo tendría que cambiar tanto aquí como después de la flecha. Vamos a volver a la función sum. Esta función, recuerden que lo que hace es devolver un valor booleano, es decir, un verdadero o un falso. Y lo que vamos a hacer aquí es buscar si ya existe este ID. Si ustedes se dieron cuenta en la práctica pasada, ustedes no hacían esto cuando estábamos trabajando con Firebase, porque Firebase ya automáticamente te estaba buscando si el ID que tú querías ingresar ya existía, y si ya existía no te deja insertarlo. En este caso, nosotros, como estamos trabajando con un arreglo normal, no tenemos ese beneficio. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de los mismos métodos que nos proporcionan los arreglos. En este caso, sum nos va a permitir eso, poder ponerle una condición, y si existe un registro que cumpla esa condición, nos va a decir verdadero o falso. En este caso yo estoy buscando que si tengo un elemento con ese mismo ID. Lo que yo quiero que me devuelva es que si ese ID ya existe o no existe ya en mi lista de alumnos. Obviamente me va a regresar un valor, como les decía, verdadero o falso. La siguiente condición es algo muy importante, porque aquí es donde yo voy a hacer uso de mi código tanto para insertar como cuando modifique. Aquí algo importante que quiero que entiendan es que si ustedes ponen solamente el existe, es como si ustedes hicieran una comparación de existe es igual a true, pero en este caso, como yo lo tengo diferente, es como si yo pusiera existe es igual a falso o a false. Solamente lo que estoy haciendo es acortando lo que es el código. Entonces yo le indico aquí, si el ID no existe, entonces va a entrar. Obviamente tengo otra condición, pero primero quiero que entiendan esto. Si mi ID no existe, entonces voy a entrar al código y voy a hacer lo siguiente. Pero aquí tengo otra condición, aquí tengo un OR. En este caso sería que mi input 1 esté deshabilitado. Recuerden que les decía que este botón lo voy a usar para dos acciones, para insertar cuando es por primera vez y cuando estoy modificando. El ID no existe o tienes deshabilitado el input 1, si cumple una de estas dos condiciones, entonces va a entrar y ejecutar el código. Si yo tengo deshabilitado lo que es mi input 1, lo que voy a hacer es realmente eliminar ese objeto. Recuerden que yo no me estoy trayendo tal cual el elemento y lo estoy modificando. Recuerden que lo que voy a hacer aquí en este if realmente es eliminar el registro que yo quiero modificar. Como yo no le estoy permitiendo que modifique el ID, el alumno que yo inserte nuevamente va a llevar ese ID. Entonces lo que hago aquí es filtrar mis alumnos. Obviamente no voy a filtrar a mi lista alumnos el que estoy diciendo que voy a modificar. Entonces mi lista alumnos en este punto ya no contiene el registro que yo quiero modificar. Pero aquí en alumnos, si recuerdan, yo hice
un objeto de tipo alumno. Aquí en este alumno sí está la información del que quiero modificar. Ok, entonces lo que hago es un punto push y lo que hago es insertar ese alumno que yo quería modificar, pero realmente no lo estoy modificando. Lo que hago es eliminarlo y lo vuelvo a insertar. Si ustedes no tuvieran aquí la parte de modificar, obviamente recuerden que hacen uso del push porque es el método que nos permite insertar en un arreglo en la última posición. Y como lo estoy insertando en la última posición, obviamente lo que estoy haciendo ya en punto sort es ordenarlos de manera ascendente. Obviamente esa lista ya modificada, ya acomodada de manera ascendente, lo guardo en un temporal y ahora lo que hago es guardarlo, ese temporal, en el local storage con el key alumnos. Recuerden que aquí el key sería como si fuera nuestra tabla o nuestra colección. En este caso uso el código local storage set item, obviamente pongo el key, que es como se llama mi tabla o mi colección, y recuerden, yo aquí estoy manejando un arreglo de objetos, pero no lo puedo guardar tal cual en el almacenamiento del navegador, por eso tengo que usar la función json.stringify. Recuerden que les decía que aquí vamos a tener que hacer dos cosas. Cuando ustedes quieren extraer la información que está en el local storage, como está en tipo cadena, tipo JSON, la tienen que convertir a un objeto de tipo JSON con json.parse. Cuando ustedes manipulan ese arreglo de objetos y lo quieren regresar a lo que es el local storage, tienen que convertir ese arreglo de objetos a cadena tipo JSON. Por eso usamos esta función json.stringify. Ya que hago eso, que es guardarlo ya en el local storage, voy a usar la función read y después de esta función voy a usar la de reset fields, que recuerden que esta función simplemente lo que hacía era limpiarnos todos los controles. En este caso voy a insertar un alumno, aquí tengo los datos y inserto, y aquí ya tengo yo mi objeto. Ahora me voy a ir a la función read, que recuerde que es la que nos permite aquí pintar todos nuestros objetos, que en este caso serían nuestros alumnos. Ok, ¿qué voy a hacer aquí en read? Recuerden, simplemente hago uso de lo que es la tabla. Recuerden que la parte donde estoy dibujando lo que son los renglones de nuestra tabla tiene el ID table 1. Aquí le estoy indicando que no va a tener ningún elemento. Recuerden ustedes, con inner HTML pueden pintar celdas de la tabla. En este caso yo quiero que me limpie completamente la sección de las celdas que viene siendo ya los renglones, porque si se fijan nunca me va a borrar lo que son los encabezados de las columnas. No quiero que me borre eso, simplemente quiero estar modificando la parte de abajo después de los encabezados. Entonces aquí lo que hago es limpiar lo que es esa parte de la tabla y me voy al local storage y voy y leo todo lo que es mi tabla o colección alumnos. Aquí lo que hago, recuerden, es usar get.item y eso lo tengo que poner dentro de un json.parse para que me lo convierta a un arreglo de objetos tal cual que yo pueda manipular. En este caso lo estoy guardando en una constante que se llama lista alumnos y ya después pongo que si lista alumnos existe o contiene elementos, voy a estar iterando en este arreglo usando el for each. Recuerden, for each, al igual que sum, que ya vimos, y filter, usa una función flecha que nos va a permitir estar iterando entre cada uno de los elementos. En este caso aquí le puse alumno. Recuerden que anteriormente le había puesto element. Recuerden que eso no importa, ustedes le ponen el nombre que ustedes gusten, pero tiene que ser el mismo desde antes de la flecha y tal cual que están usando después de la flecha. En este caso yo en cada iteración estoy mandando llamar otra función que se llama print row. En este caso, esta función lo que hace, voy a guardar en una variable que se llama table la referencia a la tabla que voy a estar modificando o a la parte de la tabla que voy a modificar. Yo aquí le estoy indicando con esta línea que va a ir insertando uno abajo de otro. En este caso, bueno, yo pongo que van a ser 6 celdas las que voy a insertar. Obviamente acá le pongo desde 0 a 5 porque en programación empezamos desde el 0. Obviamente porque son 6 celdas. Recuerden que aquí voy a usar yo lo que es matrícula, nombre, correo, carrera, el botón de eliminar y el botón de modificar.
En cada una de esas celdas uso la propiedad inner HTML, donde le estoy asignando obviamente la información que va a guardar. Nuestra primera celda va a mostrar lo que es el alumno ID, nuestra segunda celda lo que es alumno.nombre, después alumno.correo y así sucesivamente. Obviamente estamos haciendo uso también de dos botones. Recuerden, como les comentaba, ustedes lo pueden establecer de dos maneras. Pueden poner el string template, donde a mí se me hace más fácil, simplemente ponen lo que es la variable entre el signo de dólar y entre las llaves la variable. En este caso sería una variable que estoy mandando como parámetro. La otra forma es que ustedes usen la concatenación. Como les decía, la forma que a ustedes se les haga más fácil es la que pueden utilizar. Y aquí simplemente, como les comentaba, lo que hace esta función es pintar cada uno de nuestros alumnos en nuestra tabla. Cuando ustedes, por ejemplo, den clic en eliminar, se va a ejecutar el siguiente código. Obviamente ustedes al momento de que ejecutan este botón, si se van acá al código, ustedes al momento están mandando llamar esta función que se llama deleteR, pero entre paréntesis le estoy mandando como parámetro el alumno ID. ¿Por qué? Porque yo por ID es como voy a eliminar dicho alumno. Ok, voy a regresar al código de delete, está recibiendo un ID. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Pues voy a leer el local storage porque yo quiero ver qué información tengo ahí de los alumnos. Recuerden, uso get item, obviamente con la key alumnos porque es la tabla o colección que quiero revisar. En este caso la convierto a un objeto tipo JSON. Recuerden que está, si yo lo dejara así, estaría en una cadena tipo JSON que yo no puedo manipular todavía porque ocupo convertirla a un objeto JSON que yo pueda modificar. Para eso uso json.parse. Vuelvo a guardar esta información en lista alumnos y ahora hago uso otra vez de lo que es el método filter. Recuerden que ahí lo que voy a hacer, como lo quiero eliminar, pues yo quiero crear otra nueva lista de alumnos, pero ya sin el alumno que quiero eliminar. En este caso, esta nueva lista la guardo en temporal. Ahora ya temporal está sin ese alumno. Ahora lo que hago es guardar ese temporal en mi local storage. ¿Cómo lo guardo? Recuerden, local storage.setItem, el nombre de la colección o tabla, y después pongo el elemento que voy a guardar, que en este caso es temporal, pero como no lo puedo guardar tal cual que es un arreglo de objetos, lo tengo que convertir a una cadena tipo JSON. ¿Cómo la convierto? Pues simplemente la pongo dentro de la función json.stringify. En dado caso que mi arreglo temporal ya no tenga elementos, lo que hago es remover esa tabla o colección. En este caso, si ustedes eliminan todos los registros y no tienen este código, les quedaría ahí un arreglo vacío. Por eso yo al momento de que si ya no tengo ningún objeto, simplemente también elimino ese key que tengo ahí guardado o colección que obviamente está vacía. ¿Para qué la quiero vacía? Mejor la elimino. Voy a comentar este código para que vean qué es lo que pasa. Si yo aquí elimino, existe mi key alumnos. Entonces, como a mí no me interesa que siga existiendo, por eso puse este código. Ahora lo voy a correr sin este código comentado. Y quiero que se den cuenta cómo se elimina también lo que es la key o la colección que tenía de alumnos. Esto ya es opcional, pero yo les sugiero que lo eliminen si ya no tienen ningún objeto o elemento. Esto sería para la función delete. Vamos a la función buscar. Esta función buscar la estoy utilizando al momento de que yo quiero modificar. Voy a agregar un elemento. Esta función se va a ejecutar cuando yo dé clic en modificar. Obviamente cuando yo le dé clic le estoy mandando el ID del alumno que estoy tratando de modificar. Lo que hago aquí al momento de yo querer modificar, obviamente leo el local storage, lo guardo en una variable o en una constante. En este caso uso filter, que es para en este caso solamente traerme aquel alumno que cumpla con la condición que es igual al ID que estoy buscando, y en este caso ese alumno lo guardo en la variable alumno. Aquí es importante que ustedes hagan referencia a ese alumno como alumno y entre los corchetes pongan el index 0. Recuerden que aquí usualmente lo usábamos el filter y nos regresaba un arreglo de objetos. En este caso, como yo sé que solamente me está regresando uno,
porque solamente tengo un alumno con ese ID, es importante que ustedes le pongan que es el primero del arreglo. En este caso, pues obviamente nosotros ya sabemos que es el alumno con el índice 0. Ese arreglo alumno en su índice 0 lo estoy mandando a la función updateR, que obviamente aquí va a recibir como parámetro los datos de dicho alumno. Si nosotros estamos mandando información de este alumno, es decir, que el alumno sea diferente a nulo, lo que hago es en cada uno de mis controles que tengo aquí, lo que es matrícula, nombre, correo electrónico y carrera, le voy a asignar el registro que yo le mandé por parámetro, que en este caso sería alumno en su propiedad ID, en su nombre, correo y carrera. Aquí es importante lo que les comentaba, yo estoy jugando con la activación y desactivación del input 1. En este caso yo quiero que al momento de que yo modifique, le voy a dar clic aquí en modificar, me esté desactivado esto porque yo no quiero que me puedan modificar lo que es el ID del alumno. Se supone que se pueden equivocar al capturar el nombre, su correo o su carrera, pero yo supongo que no se equivocaron en lo que es el ID. Por eso lo deshabilito. Recuerden que yo juego con habilitar y deshabilitar para saber qué acción voy a hacer al momento de que dé clic en enviar. En este caso, recuerden como les comenté cuando vimos lo de create, cuando yo le dé enviar, obviamente lo que va a hacer es borrar de mi arreglo este existente y va a volver a insertarlo nuevamente. Recuerden que lo que yo hacía al momento de usar el botón enviar era verificar si estaba habilitado o deshabilitado. Si estaba deshabilitado, lo que era matrícula o el input 1 era borrar ese elemento para proceder a la inserción. En este caso, recuerden eso, lo que hago es traerme la información a los controles para que yo pueda modificarlos, pero internamente lo que hago es eliminar el anterior e insertar el nuevo registro o alumno ya modificado. Aquí lo voy a modificar, le voy a poner simplemente una A y le voy a dar enviar. Y vean cómo se modificó. Recuerden que internamente lo que hice fue eliminar el registro que tenía y solamente hacer un push e insertar el registro ya modificado. Lo último que nos falta por ver sería lo de las funciones para cuando yo hago las consultas. En este caso simplemente en read, como lo hice también al momento de mostrar de manera individual cada uno de los registros en lo que era la página anterior. En este caso lo que voy a hacer para que se puedan mostrar en lo que es en la consulta, recuerden que obviamente yo limpio lo que son todos los renglones de nuestra tabla y lo que hago después es obtener el valor que tiene seleccionado en este control. Ya que tengo yo el valor que se seleccionó, lo siguiente que hago es extraer la información que tengo en el local storage y voy a filtrar aquellos alumnos que cumplan con la carrera que se seleccionó. En este caso, alumno C serían los alumnos que cumplieron con la carrera que yo estoy seleccionando aquí en mi control. Obviamente, si existe información en este arreglo alumno C, voy a iterar entre cada uno de esos alumnos o elementos usando un for each. Recuerden que dentro del for each uso una función anónima que a su vez en cada iteración está mandando llamar una función que se llama printRowQ. En esta función lo único que estoy haciendo es guardar en table lo que es la referencia a nuestros renglones de esta tabla, para después insertar en la última posición de esta tabla el elemento en el que estoy iterando. Creo las 4 celdas que obviamente corresponden a matrícula, nombre, correo y carrera, y en cada una de las celdas le mando la información que corresponde al alumno que le estoy mandando por parámetro, que sería la propiedad ID, nombre, correo y carrera. Muy bien chicos, este sería el repaso de JavaScript utilizando el local storage. Cualquier duda que tengan los veo en clase.